Entonces, bueno, Darwin volvió a Inglaterra después de ese viaje que duró unos 5 o 6 años. Imagínense un chico de 21 años que vuelve con 26 años, ¿sí? Vuelve a Inglaterra, en donde, bueno, él, después de haber, digamos, analizado toda la montaña de información que había acumulado durante ese viaje, bueno, la idea es que, y con esto de que también había llegado a la conclusión de la evolución, que es un relato mucho más veraz acerca de la historia de la vida sobre la Tierra que el mito relatado el mito que relata la Biblia, él tardó mucho tiempo en volcar estas ideas de una manera orgánica en una obra. Sí, desde que él volvió, pasaron más de 20 años hasta que publicó El origen de las especies. ¿Qué hizo durante todo ese tiempo? Bueno, siguió investigando y no publicaba sus observaciones y sus deducciones básicamente por cuestiones de tipo externas. Básicamente el ambiente no era el adecuado para publicar una idea tan revolucionaria en ese momento. Y por otro lado, porque él decía, bueno, yo estoy viendo, la evidencia me está mostrando cuál es el relato de la historia de la vida sobre la Tierra, pero yo no puedo ofrecer un mecanismo de cómo se fueron transformando las especies. Entonces eso de alguna manera llevó a que Darwin pospusiera durante un tiempo bastante largo la publicación de todo esto, hasta que él, en este proceso de búsqueda de un mecanismo, leyó un ensayo de Thomas Malthus, sí, que se llamaba Sobre la población. Thomas Malthus era un economista, profesor, bastante neoliberal, diríamos hoy en día, o neoconservador también, si quieren, que es que él describió esto. La naturaleza es tan fecunda que cualquier intento imprudente de aliviar la pobreza provocará incrementos insostenibles en la población, exacerbando el sufrimiento que se procura evitar. Hasta donde yo sé, la naturaleza no puede ser mejorada. Es por ello que los funcionarios relacionados con el bienestar social deberían permitir que los acontecimientos sigan su curso inevitable. Es decir, si sos pobre te jorobás. Perdón que sea tan directo, pero eso es lo que decía Malthus, un economista, profesor, seguramente él hubiera estado bastante de acuerdo con la escuela de Chicago, seguramente. Deberían permitir que los acontecimientos sigan su curso inevitable y dejar que las guerras, las enfermedades y el hambre eliminen el excedente. Darwin, cuando leyó esto, obviamente no le gustó mucho, pero sí pudo extraer de allí el mecanismo evolutivo que él denominó selección natural, ¿sí? Y entonces aquí llegamos a un punto importantísimo en la historia de la teoría evolutiva, que es lo que todo el mundo, los filósofos, los científicos, en general todo el mundo llama la revolución darwiniana. ¿En qué consiste la revolución darwiniana? En la revolución darwiniana hay dos pilares fundamentales. Por un lado, y que esos dos pilares son dos desafíos, los dos desafíos más importantes que propone el darwinismo al orden que dominaba en aquella época. El primero es que las especies no son fijas, no son exactamente iguales a como se supone que el mito bíblico relataba, que es que tal y como Dios las había creado, sino que las especies cambiaron. La vida cambió a lo largo de un tiempo que en ese momento no se tenía idea de cuánto era la extensión hacia el pasado, o sea, cuál era la dimensión temporal de ese fenómeno de evolución. Pero la idea darwiniana es que el orden natural no es el no cambio, es el cambio. Las cosas cambian. Y en segundo lugar, que hasta ese momento los fenómenos naturales se explicaban únicamente sobre la base de los designios de una entidad sobrenatural. ¿Por qué, sí, nosotros, por qué las mujeres tienen que parir con dolor? Bueno, porque eso Dios lo hizo, es lo que decidió Dios como castigo por algo que hicimos seguramente en algún momento de la historia de la humanidad, ¿sí? O eventualmente los chicos tienen piojos, adquieren los piojos en la escuela. ¿Y por qué? Pues seguramente se portaron mal, ¿no es cierto? En cambio, Darwin opuso una idea revolucionaria, que es que los fenómenos naturales pueden explicarse por mecanismos naturales, causas materiales y naturales, no supernaturales. Esta imagen me parece una joya, en donde la idea es, Darwin aquí está personificado como un gnomo o algo parecido, ¿sí? Lleva en la mano un
un martillo. Y aquí tenemos una representación de uno de los frescos de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, que es el mito, el de la creación, precisamente donde Darwin, muy travieso, acaba de romper el dedo, no se sabe de quién, si de Dios o del hombre. Sí, pero a mí esta imagen a mí me parece una joya ¿ah? Segura, sí. Si uno lo interpreta, el orden de la figura, sí. Pero lo importante es que rompe el nexo, ¿no es cierto? ¿Qué cambios produjo el darwinismo? El darwinismo produjo dos cambios fundamentales también, más allá de desafiar esas dos visiones que son antitéticas al pensamiento, que son antitéticas a lo que Darwin interpuso, que es la perspectiva histórica, ¿sí? Que es que las características actuales de los organismos, ¿sí?, solamente pueden explicarse a la luz de la historia de los organismos, ¿sí? La característica de un organismo, de los actuales, nuestras características, ¿sí?, son características que se han ido modificando a partir de estados ancestrales, los cuales han condicionado los estados siguientes, ¿sí?, que es lo que hoy día en biología evolutiva conocemos como contingencia histórica, ¿sí? Y el segundo punto es lo que llamamos la perspectiva poblacional. Al poner a la selección natural como mecanismo que ordena la variación hereditaria, pone en el centro de la escena algo que es importantísimo, que es la variación. ¿Sí? Hasta ese momento se pensaba que las variaciones dentro de una especie, ¿sí?, eran nada más que meras imperfecciones respecto de un tipo ideal, el esencialismo platónico en el pensamiento occidental, que era el dominante en aquel momento. Y que se pensaba que precisamente el hecho de que algunos de nosotros tengamos un color de ojos determinado, color de pelo, estatura distinta, etc., eso era una imperfección respecto del tipo, del organismo ideal, ¿sí?, de la esencia que estaba teóricamente en la cabeza de esa entidad supernatural. Lo que nosotros consideramos en biología evolutiva es que la selección natural es una característica de la vida, ¿sí?, y que es precisamente la materia prima sobre la que operan los mecanismos evolutivos y en particular la selección natural. En este momento entonces lo teníamos a Darwin tratando de buscar un mecanismo para explicar la evolución. En ese momento, mientras Darwin estaba escribiendo algunas de sus obras, recibió una carta de este otro señor, Alfred Russel Wallace, en donde él había llegado a la misma conclusión acerca del mecanismo que él estaba pensando en ese momento, que en realidad ya lo había hablado con sus colegas, el llamado Bulldog de Darwin, que es uno de los Huxley, creo que hay varios, Julian, Aldous y Alfred no, varios, pero no importa. Aldous Huxley es el mundo feliz, ¿verdad? Thomas Huxley, sí. Julian Huxley es uno que después vamos a ver, que se lo llamaba el Bulldog de Darwin, que es algo así como pensar que es más darwinista que Darwin, como más papista que el Papa. Se supone que Huxley era un tipo que creía mucho más en lo que Darwin estaba diciendo que el propio Darwin, aparentemente. Bueno, la idea es que recibe la carta de Wallace, en donde llega a conclusiones similares, y juntos, el día 1 de julio de 1859, presentan la teoría de la evolución de Darwin-Wallace en una reunión conjunta, de manera conjunta, en una reunión en la Sociedad Linneana de Londres, ¿sí?, en donde proponen una teoría que tiene 4 fundamentos, 4 patas centrales, que es que el planeta cambia continuamente, lo cual implica que la vida debe cambiar para poder sobrevivir, para adaptarse, ¿sí? La vida debe cambiar, si no, los cambios ambientales son incompatibles con la supervivencia de algunas especies. La naturaleza provee de una ilimitada materia prima, ¿sí?, a través de novedades evolutivas que se originan de manera azarosa, fortuita,